Estamos grabando. ¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos, bienvenidas a este show de filosofía política y seguimos con la maravillosa teoría del anarquismo, que es la filosofía política definitiva. Vamos a ver qué nos cuenta Piotr Kropotkin sobre el alojamiento. Aquellos que observan atentamente el estado de ánimo de los trabajadores han debido de advertir que poco a poco se va formando un acuerdo acerca de una importante cuestión, la del alojamiento. Hay un hecho cierto: en las grandes ciudades de Francia y en muchas pequeñas, los trabajadores llegan a la conclusión de que las casas habitadas no son, en manera alguna, propiedad de aquellos a los que el Estado reconoce por propietarios. Es una evolución que tiene lugar en los espíritus de la gente, y ya no podrá convencerse al pueblo de que el derecho de propiedad sobre la vivienda es justo. La casa no ha sido edificada por el propietario, ha sido construida, decorada, tapizada por centenares de obreros a quienes el hambre ha conducido a las obras, y la necesidad de sobrevivir ha obligado a aceptar un salario mísero. El dinero gastado por el supuesto propietario no era producto de su propio trabajo. Lo había acumulado, como todas las riquezas, a costa de los trabajadores, pagándoles los 2/3 o la mitad de lo que les correspondía. En fin, y es sobre todo por ello que constatamos lo incongruente de la situación, la casa debe su valor actual al provecho que el propietario saca de ella. Este provecho se debe a que está edificada en una ciudad con empedrado, con luz de gas, comunicaciones regulares con otras ciudades, con establecimientos de industria, comercio, ciencias y artes. A que esa ciudad tiene puentes, muelles, monumentos arquitectónicos y ofrece al habitante miles de atractivos y comodidades que no se encuentran en los pueblos. A que 20 o 30 generaciones de habitantes han trabajado para hacerla habitable, sanearla y embellecerla. Vamos, que ha sido que el valor de la casa, de la propiedad, también es un trabajo colectivo, ¿vale? Y esto también ocurre hoy en día con el precio de los alquileres en muchas ciudades y en muchos países, sobre todo que yo conozca de Europa, pero también de América, donde pues se especula, ¿no?, con la vivienda y donde no se tiene en cuenta todo esto. Hay algunos anarcocapitalistas que dicen hay que destruir el Estado, lo que nos dan cuenta de que el Estado es quien realmente sujeta a la propiedad privada y quien garantiza que la propiedad tenga el valor que tiene, haciendo todo este tipo de cosas, comunicaciones, traer luz, traer agua, porque si viviésemos todo en una anarquía basada en el mercado, que además de ser como, no sé cómo decirlo, una especie de ensoñación, ¿no?, una especie de fantasía religiosa que tienen ellos, eh, nadie podría asegurarte que te pueden traer el agua a algún sitio, que te puedan traer la luz a algún sitio, que te puedan traer internet. ¿Quién te asegura a ti que existirá la empresa privada que te traiga a ti internet y que será la misma que la que haya traído internet a tu vecino? Por lo tanto, imaginemos el caos que sería tener múltiples empresas privadas que se encargasen, por ejemplo, de traer agua potable a nuestros edificios y que cada una utilizase diferentes tuberías o diferentes pues accesos para poder darnos el agua. Eso provocaría que hubiese un caos, literal, un caos, en base a que cada uno tendría su propia bomba de agua, lo que sería poco eficiente, un gasto energético bastante alto y también un gasto de recursos muy alto, ¿no? En vez de tener una sola empresa que se encargue de distribuir agua a todo el vecindario de la misma manera. No sé si se me entiende. El valor de una casa en ciertos barrios de París es de 1 millón. Y no porque contenga en sus muros el equivalente a 1 millón de trabajo, sino porque está en París, porque desde hace siglos los obreros, los artistas, los pensadores, los científicos y los literatos han contribuido a hacer de París lo que es hoy. Un centro industrial, político y científico, porque tiene un pasado, porque gracias a la literatura son conocidas sus calles lo mismo en provincias que en el extranjero, porque es producto del trabajo de 18 siglos, de medio centenar de generaciones, de toda la nación francesa. Aquí a Kropotkin nos ofrece pues lo que vendría a denominarse gentrificación, que es el desplazamiento planeado, o no, pero bueno, muchas veces es planeado por los propios ayuntamientos,
de barrios a las personas más humildes para meter en esos barrios a artistas, a científicos que hagan pues una cierta renovación del barrio a nivel sobre todo monetario. ¿Quién tiene derecho a apropiarse de la más pequeña parte de ese terreno o del último de los edificios sin cometer una manifiesta injusticia? ¿Quién tiene derecho a vender la menor parcela del patrimonio común? Sobre este asunto, decimos, los trabajadores han llegado a un acuerdo. La idea del alojamiento gratuito se manifestó claramente durante el sitio de París, cuando se pedía la anulación de los alquileres reclamados por los propietarios. También se manifestó durante la Comuna de 1871, cuando el París obrero esperaba del Consejo de la Comuna una resolución energética aboliendo los alquileres. Esta seguirá siendo la primera preocupación del pobre cuando la revolución haya estallado. Con revolución o sin ella, el trabajador necesita un refugio, un alojamiento, pero por malo y por insalubre que sea, hay siempre un propietario que puede expulsarlo de él. Es verdad que con la revolución el casero no encontrará alguaciles ni agentes de policía para echar a la calle los trastos de su inquilino. Pero quién sabe si mañana el nuevo gobierno, por revolucionario que pretenda ser, no reconstituirá las fuerzas represivas y lanzará contra los pobres la jauría policíaca. Hemos visto cómo la Comuna proclamó el aplazamiento de los alquileres no pagados hasta el 11 de abril, pero finalmente solo hasta el 1 de abril. Tras ese plazo deberían haber pagado, a pesar de que París era una ciudad caótica, con una industria parada y con revolucionarios que solo disponían como único recurso sus 30 sous. Sin embargo, el trabajador debe saber que al no pagar el casero, no se está aprovechando tan solo de la desorganización del poder. Debe saber que el alojamiento gratuito está reconocido en principio y sancionado, digámoslo así, por el asentimiento popular, que el alojamiento gratuito es un derecho abiertamente proclamado por el pueblo. ¿Acaso debemos esperar que los socialistas, que formarían un gobierno provisional con burgueses, tomen esta medida que responde al sentimiento de justicia de todo hombre honrado? Pues podríamos esperar sentados hasta la vuelta de los reaccionarios. Esa es la razón por la que tras rechazar Fagin y Kepi, signos de mando y servidumbre, siendo pueblo entre el pueblo, los revolucionarios sinceros trabajarán con el pueblo para que la expropiación de las casas sea un hecho consumado. Trabajarán para crear una corriente de ideas en esta dirección, trabajarán para ponerlas en práctica y cuando estén maduras, el pueblo procederá a la expropiación de las casas, sin prestar oído a las teorías que no dejarán de predicarle acerca de indemnizaciones a los propietarios y otros despropósitos. El día en que la expropiación de las viviendas sea un hecho, el explotado, el trabajador, comprenderá que ha llegado un tiempo nuevo, que ya no deberá inclinarse ante los ricos y los poderosos, que la igualdad se ha proclamado a pleno día, que la revolución es un hecho cumplido y no un golpe teatral, como los que ya se han visto demasiadas veces. Si la idea de la expropiación se hace popular, al ponerla en práctica, no se estrellará contra los insuperables obstáculos con que les gustan amenazaros. Cierto es que los señorones llenos de galones que vayan a ocupar las poltronas abandonadas de los ministerios y del ayuntamiento no dejarán de acumular obstáculos. Hablarán de conceder indemnizaciones a los propietarios, de elaborar estadísticas, de redactar largos dictámenes, tan largos que podrían durar hasta que el pueblo, aplastado por la miseria fruto de la huelga forzosa, al no poder predecir lo que vendrá, al tiempo que pierde la fe en la revolución, dejaría el campo libre a los reaccionarios y concluiría finalmente por hacer odiosa a todo el mundo la expropiación burocrática. Esto se parece mucho a lo que pasa hoy en día también, ¿eh? Este es, en efecto, un escollo contra el cual todo puede zozobrar. Pero si el pueblo no acepta esos falsos razonamientos con que tratarán de deslumbrarlo, si comprende que a vida nueva corresponden procedimientos nuevos y se encarga personalmente de la tarea, entonces podrá llevarse a cabo la expropiación sin grandes dificultades. Y me voy a apuntar, me voy a subrayar lo anterior porque me parecía muy representativo de lo que pasa actualmente con muchas leyes, ¿no? Sobre todo con el gobierno que tenemos en España, que va de socialcomunista, o algunos lo llaman socialcomunista, madre mía. Pero ellos van de progresistas, el gobierno más progresista de la historia, cuando realmente pues no ha hecho nada directamente que realmente sea progresista. Entonces pues se parece mucho a lo que dice Kropotkin, ¿no? Que llegarán los salvadores, pondrán la burocracia por delante y harán que pues estemos esperando hasta el fin de los días para que se cumplan lo que han prometido. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede hacerse?, nos preguntarán. Responderemos a ello, pero con una reserva.
Nos repugna trazar en sus menores detalles planes de expropiación. Sabemos de antemano que todo cuanto un hombre o un grupo puedan proyectar hoy será superado por la vida misma. Ya hemos dicho que ésta hará todo mejor y con más sencillez que cuando pudiera dictársele de antemano. Por eso, al bosquejar el método según el cual la expropiación y el reparto de las riquezas expropiadas pudieran hacerse sin intervención del gobierno, solo queremos responder a aquellos que declaran imposible tal cosa, pero queremos insistir en que de ninguna manera nos proponemos preconizar tal o cual sistema de organización. Lo único que pretendemos es demostrar que la expropiación puede hacerse mediante la iniciativa popular y de ninguna otra manera. Es de suponer que en cuanto se realicen las primeras expropiaciones surgirán en el barrio, en la calle, en la manzana de casas, grupos de ciudadanos de buena voluntad que ofrezcan sus servicios para informarse del número de cuartos desalquilados, de aquellos en los que se amontonan familias numerosas, de las viviendas insalubres y de las casas que, siendo harto espaciosas para sus ocupantes, podrían ser ocupadas por aquellos a quienes les falta aire en sus cuchitriles. En pocos días, estos voluntarios crearán en cada calle y en cada barrio listas completas de todos los cuartos saludables e insalubres, estrechos y espaciosos, de las habitaciones infectas y de las moradas suntuosas. Comunicarán libremente sus listas y en pocos días se tendrán estadísticas completas. La falsa estadística se elaborará en las oficinas, la auténtica y exacta provendrá del individuo, remontándose de lo simple a lo compuesto. Después de esto, sin esperar nada de nadie, esos ciudadanos irán tal vez en busca de sus camaradas que habitan en tugurios y les dirán con sencillez: esta vez, compañeros, la revolución va en serio. Venid esta tarde a tal sitio, todo el barrio estará ahí para el reparto de las habitaciones. Si no os convienen vuestros cuchitriles, elegiréis una de las viviendas de 5 piezas que hay disponibles, y en cuanto coloquéis ahí los muebles, negocio concluido. El pueblo armado se las entenderá con quien pretenda echaros de casa. Pero todo el mundo querrá tener una vivienda de 20 piezas, nos dirán. No, eso no es cierto. El pueblo nunca ha pedido tocar el cielo con las manos. Por el contrario, cada vez que vemos a igualitarios dispuestos a reparar una injusticia, nos llama la atención el sentido común y el instinto justiciero de los que están animadas las masas. ¿Acaso se le ha visto alguna vez reclamar lo imposible? ¿Se ha visto al pueblo de París pelearse entre ellos cuando iba en busca de su ración de pan o de leña durante los 2 sitios? Hacían cola con una resignación que no se cansaban de admirar los corresponsales de los periódicos extranjeros, y sin embargo sabían que los últimos en llegar pasarían el día sin pan y sin fuego. Cierto es que en nuestras sociedades hay individuos aislados que poseen instintos egoístas, lo sabemos muy bien, pero también sabemos que el mejor medio de despertar y alimentar esos instintos sería confiar la cuestión de los alojamientos a una oficina cualquiera. Entonces sí que se abrirían paso a las pasiones malsanas y todo se adjudicaría por influencias. La menor desigualdad haría poner el grito en el cielo, la menor ventaja concedida a alguien haría hablar de soborno, y con razón. Pero cuando el pueblo mismo, reunido por calles, por barrios, por distritos, se encargue de que los habitantes se muden de los cuchitriles a las viviendas demasiado espaciosas de los burgueses, se tomarían con cierta comprensión los pequeños inconvenientes y las pequeñas desigualdades. Rara vez se ha apelado a los buenos instintos de las masas. Se ha hecho en alguna ocasión durante las revoluciones, cuando se trataba de salvar el barco que se hundía y dio resultado. El trabajador ha respondido siempre al llamamiento con abnegación. Lo mismo ocurrirá en la próxima revolución. A pesar de todo, es probable que se produzcan injusticias. No pueden evitarse. Hay en nuestra sociedad individuos a quienes ningún gran acontecimiento hará que salgan de la senda del egoísmo. Pero la cuestión no es saber si habrá una injusticia, sino de si podrán limitarse su número. Esto es muy interesante, porque si no le iba a hacer yo la crítica de que Kropotkin era muy naif en este concepto que tiene del pueblo, de que son buenos, de que no sé qué, pero vemos que aquí sí que reconoce él mismo pues que sí que puede haber gente egoísta. Pues bien, lo mismo la historia que la experiencia de la humanidad y la psicología de las sociedades afirman que el medio más equitativo es confiar las cosas a los mismos interesados. Solo ellos podrán tener en cuenta y regularizar los 1000 detalles que necesariamente se les escaparían a todo reparto llevado a cabo por la burocracia. Además, no se trataría solo de hacer un reparto absolutamente igualitario de las viviendas, pero los inconvenientes que aún sufrirían ciertas familias se solucionarían con facilidad en una sociedad encaminada hacia la expropiación.
Cuando los albañiles, los canteros, en una palabra, los constructores, sepan que tienen asegurada la subsistencia, reanudarán contentos por algunas horas diarias el trabajo al que están acostumbrados. Dispondrán de otra manera las grandes viviendas que necesitaban de mucha servidumbre doméstica, y en pocos meses habrán surgido casas mucho más saludables que las de nuestros días, y a los que no estén lo bastante bien instalados podrá decirles la comuna anarquista: paciencia, compañeros. Palacios saludables, cómodos y hermosos, superiores a cuanto edificaban los capitalistas, van a levantarse en el suelo de la ciudad libre. Serán para los que más lo necesiten. La comuna anarquista no edifica para recaudar rentas. Los monumentos que erija para sus ciudadanos, producto del espíritu colectivo, servirán de modelo a la humanidad entera, y serán vuestros. Si el pueblo sublevado expropia las casas y proclama el alojamiento gratuito, la comunidad de las viviendas y el derecho de cada familia a un alojamiento saludable, la revolución habrá tomado desde el principio un carácter comunista y se habrá lanzado por una senda de la que no será fácil hacerla salir tan pronto. Habrá dado un golpe mortal a la propiedad individual. La expropiación de las casas lleva así el germen de toda la revolución social. Del modo como se haga dependerá del carácter de los acontecimientos. O abrimos un camino amplio y grande al comunismo anarquista, o nos quedamos chapoteando entre el cieno del individualismo autoritario. Eso es muy interesante, ¿no? Y realmente tiene razón, la verdad. Y se está viendo cada vez más. O todo o nada. No hay medias tintas que poder dar. Es fácil prever las numerosas objeciones que nos harán, unas de orden teórico, otras de sentido práctico. Puesto que se tratará de sostener a toda costa la iniquidad, es seguro que en nombre de la justicia nos hablarán exclamando: ¿no es una infamia que los parisienses se apoderen para ellos de las hermosas casas y dejen las chozas a los campesinos? No nos dejemos engañar. Esos rabiosos partidarios de la justicia, por un rasgo de su carácter, olvidan la gran desigualdad de que se hacen defensores. Olvidan que en el mismo París el trabajador se asfixia en su cuchitril, su mujer, sus hijos y él, mientras que desde su ventana ve el palacio del rico. Olvidan que generaciones enteras perecen en los barrios populosos por falta de aire y de sol, y que el primer deber de la revolución tendrá que ser reparar esa injusticia. No nos detengamos en estos reclamos interesados. Sabemos que la desigualdad, que realmente existirá entre París y las aldeas, disminuirá cada día que pase. La aldea podrá construir alojamientos más saludables que los actuales en cuanto el labrador deje de ser la bestia de carga del propietario, del fabricante, del usurero y del Estado, para evitar una injusticia temporal irreparable. ¿Hay que sostener la injusticia que existe desde hace siglos? Las objeciones prácticas tampoco se sostienen demasiado. Nos dirán: ahí tenéis a un pobre diablo que a fuerza de privaciones ha logrado comprar una casa lo suficientemente grande para que en ella quepa su familia. ¿Es tan feliz? ¿También lo echaréis a la calle? Por supuesto que no. Si su casa apenas basta para alojar a su familia, que la habite, que cultive el pequeño huerto al pie de sus ventanas. En caso de necesidad, nuestros jóvenes incluso irán a echarle una mano. Pero si en su casa hay un cuarto alquilado a otra persona, el pueblo irá en busca de ésta y le dirá: compañero, ¿sabes que ya no le debes nada al casero? Quédate con el cuarto y no le des un céntimo. Ya no hay que temer a los alguaciles en lo sucesivo. Ha triunfado la revolución social. Y si el propietario ocupa él solo 20 piezas y hay en el barrio una madre con 5 hijos apiñados en un cuartucho, pues bien, el pueblo irá a ver si entre las 20 piezas hay alguna que, después de haberla arreglado, pueda ser un buen alojamiento para la madre y sus 5 hijos. ¿No será eso más justo que dejar a la madre y los 5 niños en el cuartucho y al señor a sus anchas en el palacio? Además, el señor se acostumbrará muy pronto. Cuando ya no tenga criadas para arreglarle las 20 piezas, su burguesa se pondrá contenta al verse libre de la mitad de sus habitaciones. Eso será un completo trastorno, exclamarán los defensores del orden. Una mudanza sin fin, lo mismo daría echar a todo el mundo a la calle y luego sortear las viviendas. Estamos convencidos de que si ningún gobierno se entromete y se confía toda la transformación a los grupos formados espontáneamente para esa tarea, las mudanzas serán menos numerosas que las que se producen en un solo año debido a la rapacidad de los propietarios. Bueno, esto también es un poco naif, pero bueno. Dejémoslo estar, ¿no? Pero esto sí que me parece naif y bastante poco probable que ocurra. Sí que es cierto que Kropotkin lo plantea todo referente a cierta espontaneidad social, ¿no? Cierta revolución social espontánea, pero sí que
se deben de crear pequeñas comunas que puedan autogestionarse, ¿no? Creo que es más viable. De hecho, es a donde gran parte del anarquismo ha entendido que debe ir, no hacia ese pensamiento. En primer término, en todas las ciudades importantes hay un número tan grande de viviendas desocupadas que casi bastarían para alojar a la mayoría de los habitantes que malviven en cuchitriles. En cuanto a los palacios y a los pisos suntuosos, muchas familias obreras no los querrían, pues no valen nada si no pueden ser atendidos por numerosos criados. Por eso, los ocupantes se verán obligados bien pronto a buscar viviendas menos lujosas, donde las señoras banqueras guisarán ellas mismas. Y poco a poco, sin que haya que acompañar al banquero con un piquete a una buhardilla y al habitante de la buhardilla al palacio del banquero, la población se repartirá amistosamente las viviendas que estén disponibles sin grandes altercados. ¿Acaso en los municipios rurales no se distribuyen los campos sin apenas molestar a los poseedores de parcelas? Lo cual no merece más que elogios por el sentido común y la sagacidad de los procedimientos a los que recurre la comuna. La comuna rusa, y esto consta en infinidad de encuestas hechas, hace menos mudanzas de un campo a otro que la propiedad individual con sus pleitos ante la curia. Y se nos quiere hacer creer que los habitantes de una gran ciudad europea deberían ser más brutos o menos organizadores que los campesinos rusos o indios. Además, toda revolución trae consigo cierto trastorno de la vida cotidiana. Los que esperan atravesar una gran crisis sin que a las burguesas se las aparte de su olla, corren peligro de quedarse con un palmo de narices. Es posible cambiar de gobierno sin que al buen burgués no le falte nunca la hora de la cena, pero no se repararán así los crímenes de una sociedad contra quienes la nutren. Habrá un trastorno, es cierto, solo que es necesario que este trastorno no sea pura pérdida, es preciso que sea reducido a un mínimo, y no dejaremos de repetirlo. Solo si nos dirigimos a los interesados y no a la burocracia, podremos reducir los inconvenientes que se presenten. El pueblo comete un disparate tras otro cuando tiene que elegir en las urnas entre esos engreídos que compiten entre sí por el honor de representarlo y se encargan de hacerlo todo, de saberlo todo, de organizarlo todo. Pero cuando el pueblo necesita organizar lo que conoce, lo que le atañe directamente, lo hace mejor que cualquier oficina. ¿Acaso no se ha visto durante la Comuna y en la última huelga de Londres? ¿No se ve todos los días en cada municipio agrario? Y aquí puede tener razón, el Estado es un problema. El Estado es uno de los mayores problemas que existen actualmente. El Estado no nos protege, nos castiga, nos vigila, nos controla y nos clasifica. Esto lo decía Foucault, ¿vale? Y no nos ayuda en nada. Y aquí acaba el capítulo sobre el alojamiento. Y vamos a leer un mini capítulo sobre el vestido y con esto acabamos esta maravillosa nueva clase sobre Kropotkin. Vamos a ver qué nos dice este señor sobre el vestido, y que en este caso sería la vestimenta, supongo. Si se consideran las casas como patrimonio común de la ciudad y se procede al racionamiento de los alimentos, hay que dar un paso más. Hay que ocuparse necesariamente del vestido y la única solución posible será de nuevo la de apoderarse, en nombre del pueblo, de todas las tiendas de ropa y abrir las puertas a todos con el fin de que cada uno pueda tomar las que necesita. La puesta en común de los vestidos y el derecho para tomar cada uno lo que le haga falta en los almacenes municipales o pedirlo a los talleres de confección se impondrán en cuanto el principio comunista se haya aplicado a las viviendas y a los alimentos. Vemos aquí que aparecen ya pues las necesidades básicas del ser humano: vivienda, comida y vestimenta. Por supuesto, no necesitaremos para ello despojar a todos los ciudadanos de sus abrigos, poner en montón todos los trajes y sortearlos, como pretenden nuestros críticos, tan espirituales como ingeniosos. Cada cual no tendrá más que conservar su abrigo si tiene alguno, e incluso es muy probable que si tiene 10 nadie pretenda quitárselos. El pueblo preferirá una prenda nueva antes que ponerse la que llevaba puesta el burgués, y habrá suficientes prendas nuevas para no requisar las viejas. Si hiciésemos una estadística de las ropas acumuladas en los almacenes de las grandes ciudades, veríamos que en París, Lyon, Burdeos y Marsella hay de sobra para que la comuna pueda ofrecer un vestido nuevo a cada ciudadano y ciudadana. Además, en el caso de que algunos no encontraran ropa de su gusto, los talleres municipales se ocuparían enseguida de solucionarlo. Es conocida la rapidez con la que trabajan nuestros talleres de confección, provistos de máquinas perfeccionadas y organizados para producir a gran escala. Pero todo el mundo querrá un abrigo de Marta Cebellina, y todas las mujeres pedirán un vestido de terciopelo, exclaman nuestros adversarios.
Francamente no creemos que eso ocurra. No todo el mundo prefiere el terciopelo ni sueña con un abrigo de Marta Cebeína. Si hoy mismo se propusiera a las parisienses que eligiesen un vestido, muchas preferirían un vestido liso a todos los adornos caprichosos de nuestras cortesanas. Los gustos varían con las épocas y el que predomine durante la revolución será el gusto de lo sencillo. La sociedad, como el individuo, tiene sus horas de cobardía, pero también tiene sus minutos de heroísmo. Por miserable que sea cuando se corrompe, como ahora, persiguiendo intereses mezquinos y neciamente personales, cambia de actitud en las grandes épocas. La sociedad tiene sus momentos de nobleza, de entusiasmo. Los hombres, de corazón, ocupan el lugar que hoy está reservado a los pretenciosos. El espíritu de sacrificio aparece, se emulan los grandes ejemplos, incluso los egoístas se sienten avergonzados de quedarse atrás, y les guste o no, se apresuran a hacer causa común con los generosos y los valientes. En la Gran Revolución de 1793 encontramos numerosos ejemplos de este tipo de comportamiento, y es en estas crisis de renovación moral, tan naturales en las sociedades como en los individuos, que aparecen esos impulsos sublimes que permiten a la humanidad dar un paso hacia adelante. No queremos exagerar la importancia de esas hermosas pasiones, ni basamos en ellas nuestro ideal de sociedad, pero en nada exageramos si afirmamos que nos ayudarán a atravesar los primeros momentos, es decir, los más difíciles. No podemos contar con que esos sacrificios en la vida diaria perduren en el tiempo, pero sí confiamos en que se den en los inicios de la revolución, y con eso no basta. La sociedad anarquista necesitará esa fraternidad entre el pueblo para limpiar el terreno y retirar el estiércol acumulado por siglos de opresión y de esclavitud. Más adelante ya no serán necesarios esos llamamientos al sacrificio, puesto que habrá desaparecido la opresión y se habrá creado por sí misma una nueva sociedad abierta a todos los sentimientos de solidaridad. Además, si la revolución se hace con el espíritu del que hablamos, la libre iniciativa de los individuos encontrará un vasto campo de acción para sortear los obstáculos puestos por los egoístas. En cada calle y cada barrio surgirán grupos que se encarguen de lo relativo al vestido, harán el inventario de lo que posee la ciudad sublevada y sabrán más o menos de qué recursos dispone. Y es muy probable que los ciudadanos adopten respecto al vestido el mismo principio que se aplica a los alimentos. Coged del montón lo que abunde, repartid lo que haya en cantidad limitada. Aquí también vemos que confía muchísimo en lo que sería el pueblo, ¿no? Cosa que el pueblo, la masa, me refiero. La sociedad, al no poder ofrecer a cada ciudadano un abrigo de Marta Cebeína, que debe ser ahí un abrigo muy famoso y muy caro, y a cada ciudadana un traje de terciopelo, distinguirá con seguridad entre lo superfluo y lo necesario, siendo el terciopelo y la Marta superfluos, y no le importará si lo que hoy es superfluo mañana ya no esté de moda. Si se garantiza lo necesario a cada habitante de la ciudad anarquista, se podrá dejar a la actividad privada el cuidado de proporcionar a los débiles y enfermos lo que provisionalmente se considere como artículos de lujo, de proveer a los menos robustos aquello que no entre en el consumo cotidiano de todos. Ojo, que aquí aparece, ¿vale?, que una vez se garantice lo necesario a cada habitante de la ciudad anarquista, se podrá dejar a la actividad privada, ¿vale?, el cuidado de proporcionar a los débiles y enfermos lo que provisionalmente se considere como artículos de lujo, ¿vale? Es decir, aparece la iniciativa privada también, ¿vale? Cosa bastante lógica, porque está diciendo, una vez que tengamos todo garantizado, ¿qué más da que luego haya iniciativa privada? El problema es que se haga iniciativa privada de lo que a nosotros nos debería de garantizarse, ¿vale? Lo que deberíamos nosotros tener garantizado no debería de ser privado nunca. Pero eso es la nivelación, el hábito gris del fraile, la desaparición de todos los objetos de arte, de todo lo que embellece la vida, nos dirán. Por supuesto que no. Y basándonos siempre en lo que ya existe, vamos a demostrar cómo una sociedad anarquista podría satisfacer los gustos más artísticos de sus ciudadanos, sin necesidad de poseer grandes fortunas para ello, como sucede hoy. Y aquí hemos terminado estos dos maravillosos capítulos, que espero que os hayan encantado. Esta pequeña media horica, que siempre viene bien, no es ni muy poco, ni mucho, ni muy largo, ¿no? Y que pues nos sirve para profundizar un poquito más en los diferentes capítulos. Hoy hemos leído en cuanto a la alimentación, si no me equivoco, ya ni me acuerdo, en cuanto al alojamiento y el vestido. Los próximos días seguiremos con este maravilloso libro
La conquista del pan, de Piotr Kropotkin. Y seguiremos hablando del anarquismo, que hay muchos autores y autoras anarquistas por leer. Así que simplemente os agradezco muchísimo el haberme acompañado y nos veremos en siguientes directos, en siguientes vídeos. Recordar, espero que os encontréis estupendamente. Os mando millones de besos. Y os digo chao chao y feliz anarquismo. Vamos a por ello.